Muy buenas, Alberto, y bienvenido a Publishers. Hola, muy buenas. Bueno, ¿de dónde surgió la idea inicial para escribir Billeta a la Polinesia, Alberto? Pues la pregunta tiene una contestación difícil porque no sabría explicarme de dónde procede. Yo vivo en Vitoria desde hace muchos años, pero procedo de la zona de la costa y he tenido una relación especial con esa isla, con la isla donde se va a desarrollar gran parte de la historia, por cuanto que está a medio camino entre mi pueblo de origen, Lemóniz, y otro pueblo que es Plencia, donde he residido muchos años también. Es una isla un poco peculiar. Yo diría que mi primer contacto con la isla del Fraile, con la isla donde va a tener la trama, va a surgir o va a tener una importancia notable, fue cuando tendría 9 o 10 años, porque se salía en la procesión del Carmen, se salía del puerto de Armiza y se llegaba hasta que se veía la isla del Fraile. Yo tendría unos 9 o 10 años la primera vez que fui con unos amigos. Bueno, yo no vi ni la isla del Fraile ni nada porque pasé un miedo terrible, porque había olas, yo no estaba acostumbrado a navegar con esa edad y realmente lo que sí sé es que se iba o se alcanzaba la isla del Fraile. Posteriormente tuve ocasión de pasarme un año de mi vida viendo la isla del Fraile desde el acantilado, porque yo hice el servicio militar, porque en mi época se hacía el servicio militar, en una batería de costa que estaba justo encima de la isla del Fraile, o sea que un año mirándola. Lo que nunca supe es que iba a escribir una historia relativa a la isla del Fraile. Lo que pasa es que como la imaginación está en la memoria, yo me imagino que mezclando una cosa con otra, al final surgió esta historia. Y para las personas que nos están viendo, Alberto, y que todavía no sepan de qué va Billeta a la Polinesia, ¿cuál dirías que es la sinopsis? Bueno, la sinopsis es que hay dos submarinistas o dos profesores de buceo que desaparecen justo el mismo día que desaparece también un alijo de cocaína. Y eso sucede en el mar, en las cercanías de la isla del Fraile. Esto estamos hablando de la época de la pandemia y a partir de ahí es cuando surge, comienza la trama, porque unos buscan a los buceadores y otros buscan, lógicamente, la cocaína que se ha esfumado en el mar. Y todo esto se hace en las cercanías de la isla del Fraile, que como he dicho, es un peñasco o es una isla que tiene un toque bastante inquietante. O sea, yo diría que si uno la ve desde arriba, desde el acantilado, la isla del Fraile se parece un dragón de piedra que emergen del fondo del mar, ¿no? Y lo curioso es que en la zona casi nadie le llama Isla del Fraile, le llaman Isla de Villano, pero también Isla del Fraile. ¿Y por qué digo que más Isla de Villano que Isla del Fraile? Porque el fraile que daba nombre a la isla, desapareció con una tempestad. Pero yo he preferido utilizar el nombre de la isla del Fraile, a sabiendas de que también hay otra isla del Fraile en Águilas, en Murcia, porque me parecía más propio de la novela utilizar el nombre Isla del Fraile que Isla de Villano. Y Alberto, me ha llamado mucho la atención lo coral de la novela y cómo está tan equilibrada y tan cohesionada, ¿no? ¿Te ha sido muy complicado lograrlo de manera tan efectiva? Bueno, la verdad es que los personajes van surgiendo a medida que la novela se va desarrollando. A veces yo creo que las novelas tienen vida propia y que uno comienza con la novela y los personajes van surgiendo por necesidad de que la historia se vaya completando. Bueno, Entonces, es el tópico ese que dice que llega un punto en que la novela se escribe sola, ¿no? se escribe, o por lo menos avanza sola, avanza contra la voluntad del creador. Pero en este caso concreto, lo lógico es que aparezcan policías que estén buscando a los buceadores, porque en principio la policía no busca la cocaína porque no conoce la existencia de ningún alijo. Pero los narcos sí que conocen la existencia del alijo que se ha esfumado. Entonces los narcos están preocupados con su droga, la empiezan a buscar y en esa búsqueda coinciden con otros personajes que son los más relevantes de la novela, que al final son historias que se entrecruzan, relaciones que están vinculadas todas ellas por la búsqueda de los submarinistas desaparecidos y de la droga que se ha esfumado en el mar. Y Alberto, ¿cuál es tu rutina de escritura? ¿Escribes solo por la mañana? ¿Cuando puedes? ¿Cuando te dejan? ¿Cuando te llega la inspiración? La verdad es que no sabría decir si tengo una rutina. Yo creo que
escribo cuando puedo. Normalmente cuando tengo un rato, mi trabajo me lo permite. Lo que pasa es que uno cuando está escribiendo algo tiene siempre algo, ideas en la cabeza, ¿no? Que van surgiendo. Uno apunta en un papelito una nota, toma nota de algo y sobre todo se documenta, porque esta es una historia en la cual ha habido que documentarse bastante. O sea, ha habido que documentarse no solamente en el aspecto físico de donde se desarrolla la novela, porque hay varios lugares, tanto en el Cantábrico como en Bilbao, en Vitoria, sino que también pues, hay actividades en las cuales pues el submarinismo, por ejemplo, que uno pues no practica y que tiene que conocer a través de la información. ¿Y cuáles son tus referentes como lector, Alberto? Oh, la verdad es que no haría justicia a mis referentes sin citar algunos. Yo soy más lector que escritor. Es decir, que esta es mi tercera novela, porque en 2020 escribí un libro de relatos que se llamaba Curi Confidencial. En 2022 una novela que se llamaba El último círculo del infierno. Y esta sería mi tercera publicación. Y la verdad es que en cada una de ellas hay diferentes, son líneas diferentes de trabajo. El libro de relatos son 10 relatos distintos, con técnicas diferentes. La novela El último círculo del infierno es una novela de ficción histórica que se desarrolla aparte en 3 siglos distintos y esta es una novela negra, un thriller. Entonces, como digo, yo lo que soy es lector y las lecturas mías me llevan desde mi niñez con Salgari o con Julio Verne o con el Capitán Trueno, fíjese de qué estamos hablando, y en la actualidad, pues bueno, tengo muchísimos referentes y como digo, no sería justo sobrevalorando a unos con respecto a otros. Sí, tendría la sensación de que te dejas a demasiados, ¿no? Sí, sí, además porque he sido siempre un lector desordenado. O sea, si esos dicen que tiene la cabeza mueblada, yo tengo una biblioteca muy desordenada en la cabeza. No he seguido ni una pauta concreta, no he empezado. Mi padre era muy lector, mi padre tenía también una librería y tenía libros en casa muy raros que yo leía y a veces pues sin entender mucho, porque pues la lectura ha sido desde pequeño algo que me ha llamado la atención, que me ha entretenido porque en mi niñez pues no había no había móviles ni cosas de ese tipo, con lo cual había que entretenerse con los tebeos y con las novelas. Y Alberto, ¿crees que hay algún mensaje o alguna reflexión que subyace en Villeta la Polinesia? Bueno, yo creo que en la trama, sobre todo yo diría que hay intriga, hay emociones fuertes, hay acción, pero también hay personajes y en los personajes se va detectando en cada uno de ellos una personalidad que le ha llevado a estar en la trama por razones muy diferentes. Hay que tener en cuenta que todos los que participan, incluidos los narcos, sobre todo, y también los personajes que no son narcos en primer lugar, sino que están involucrados en el asunto, estos no pertenecen, no son gente del lumpen ni de las clases bajas, sino que va, son gente que procede de familias acomodadas que han ido llegando a ese mundo por razones muy diferentes y que sucede a veces, porque siempre tenemos la idea de que el mundo del narcotráfico, ahí pululan la gente pues, que vive en las catacumbas de la sociedad, y no es así. Hay gente acomodada o que procede de familias acomodadas que busca atajos en la vida pues, para buscar caminos que le lleven a la riqueza o a nadar en la abundancia. Y el libro es muy cinematográfico, Alberto. ¿Es algo voluntario o es simplemente tu manera de escribir? Bueno, yo creo que sí, que en la cabeza uno tiene una película, ¿no? En la película y las escenas se pueden corresponder con escenas de película, porque cada capítulo pues está centrado en escenas que son perfectamente trasladables al cine, ¿no? Y esto sí que es verdad que uno tiene en la cabeza una especie de guión y ese guión lo va plasmando en escenas que Incluso las imágenes, ¿no? son imágenes. Sí, Estás viendo a un personaje, estás viendo, ¿no? estoy viendo el personaje, lo estoy viendo
Digo que hay personajes muy diferentes y muy extraños. Hay gente que ha tenido, casi todos han tenido, o algunos de ellos, infancias muy difíciles por razones diferentes. Pues el origen, uno de los protagonistas, quizás el protagonista más importante, que se llama Chasqui. Chasqui tiene un nombre que procede de Chasco. Chasco porque sus padres, cuando era un niño adoptado de origen rumano, pues el niño se comportaba de una forma extraña y sus padres decían que habían tenido un chasco con este chico. Y cuando los demás chicos del colegio utilizaban el nombre oían decir a sus padres que menudo chasco con el rumano, pues acabaron llamándole chasco al chaval y de chasco se convirtió en chasquito con más cariñoso y luego en chasqui. O sea, es el origen del nombre. Pero ese personaje es el que tiene su deseo de viajar a la Polinesia. Quiere viajar a la Polinesia, es un viaje mental que le lleve a la resurrección porque es un niño que se ha sentido muy rechazado en su niñez, que ha tenido una infancia difícil, que vive con su abuelo y que lo de viajar a la Polinesia es saltar, buscar una regeneración vital y, digo, estoy contando uno de los personajes, pero otros pues tienen trazas similares, ¿no? Y, ¿cómo está siendo tu experiencia con tu sello editorial? Pues la verdad es que muy buena. Yo creo que me he encontrado con una editorial muy profesional que trabajan muy bien, que acompañan al escritor. Estoy, la verdad, que muy agradecido por su trabajo, con la seriedad y con la rapidez con que lo hacen. Le digo, no estoy haciendo la pelota, es decir, que no tengo Pues ninguna necesidad. tampoco tendrías por qué. No tengo ninguna necesidad de decirlo. O sea, que creo que la experiencia ha sido muy buena y muy positiva. ¿Y ha habido alguna opinión o alguna reseña, aunque el libro es novedad, pero ha habido alguna opinión que te haya emocionado especialmente sobre Billete a la Polinesia? Pues realmente el libro acaba de salir prácticamente, ¿no? A mí, la verdad es que hoy me hacían una entrevista en un periódico de aquí de Vitoria, El Correo, que es el periódico que más difusión tiene, que no he tenido tiempo de leerla, pero las noticias que me llegan de la gente que lo está leyendo, que me para por la calle y me dice, oye, que me ha enganchado mucho la novela, que me ha parecido muy interesante, que me la he leído en 2 días. Pues a mí eso es lo que me llena de satisfacción, porque no sé si debo decirlo, pero a mí cuando me dicen por qué escribo, me preguntan a veces, pero ¿tú por qué escribes? Y yo digo, bueno, una cosa es que escribir y otra cosa es publicar, porque uno escribe por razones íntimas a veces, uno puede escribir un diario o correspondencia, pero cuando se decide a publicar es porque cree que lo que hay en su cabeza y traslada a un texto, eso puede ser compartido con personas a las que no conoce de nada y que esos textos pueden entretener, incluso pueden llegar a emocionar a estas personas. Y esa es la mayor satisfacción que te puede dar. Y cuando alguien te para por la calle y te dice, oye, tu libro me ha gustado, tu libro me ha gustado mucho, te ha encantado, pues realmente la satisfacción que recibes compensa pues todo lo que haces, que a mí, en mi caso, yo disfruto mucho más con escribiendo que haciendo promoción de mi libro. O sea, eso no hay ninguna duda. La promoción es una tortura. O sea, pues Alberto, muchísimas gracias por atender a Publisher. Sí, enhorabuena y felicidades por Billete a la Polinesia, que desde aquí le recomendamos a todo el mundo que nos está viendo. Billete a la Polinesia está a la venta en todas las grandes plataformas, así que ahora mismo que cierren esta ventana y vayan a comprarlo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a vosotros.